Amado hermano, Dios te bendiga en esta preciosa noche, querido joven que me escuchas. Tenemos una lección sumamente interesante del libro de Hebreos. Se titula, o lleva por título, Cristo superior a grandes líderes. Y en este momento vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre bueno, Padre santo Dios, te damos gracias en esta preciosa noche que tú nos has regalado, Señor. Y en esta noche queremos aprender de tu palabra, que queremos que tú hables a nuestras vidas como siempre lo haces, que tú nos guíes, Señor. Padre bueno y santo, abre nuestro entendimiento, Dios mío, Padre bueno, para que recibamos con gozo tu palabra, Señor, y la pongamos por obra. Gracias, Jesús. Te damos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu santo Hijo amado, Jesús. Amén. Bien, la lectura bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste las obras de sus manos. Le pusiste sobre las obras de sus manos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La idea central de este estudio dice así: han habido líderes importantes en la historia bíblica que debemos reconocer, pero nuestro máximo líder y a quien debemos imitar es nuestro Señor Jesucristo. El primer propósito de la lección es reconocer el ministerio de importantes líderes que Dios ha usado para su gloria. El segundo propósito es analizar el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se sometió al Padre e hizo su voluntad. Y el número 3, afianzar nuestra fe en el reconocimiento de Cristo a través de esta palabra. Y aquí hay un texto para memorizar. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bien, querido hermano y amigo, ya hemos mencionado en las lecciones anteriores que este libro de Hebreos, el cual no tiene un autor reconocido, sino que se le atribuye posiblemente al apóstol, pero pudo haber sido un colaborador de él. Así que de todas formas es la palabra de Dios, y es un libro escrito en griego, posiblemente en el año 64 al 94. Fue la primera vez que se mencionó después de la persecución de los cristianos, después de Jesucristo. Y el propósito de este libro es demostrar la superioridad de Jesús sobre todo lo creado. Y se nos exhorta a considerar a Jesús, la superioridad de él sobre los profetas y los ángeles y los patriarcas de la fe. Bien, este libro es sumamente interesante porque nos presenta a Jesús
Recuerden que este libro fue escrito cuando los cristianos fueron perseguidos. Supuestamente los cristianos judíos fueron perseguidos por todo el Imperio Romano. Y esta carta trajo un mensaje explícito, ¿verdad?, de lo que es la obra de Jesús en nosotros. Había una confusión grande en ese momento por el judaísmo, ¿no? Por lo que ellos habían aprendido en la ley. Y estaban claudicando si volvían a las sinagogas o visitaban las iglesias. Y este libro viene a hacer por decirlo así, a tomar en consideración la obra de Jesús y lo que Jesús había enseñado y el reino que Jesús predicó, que no era un reino material ni no era un reino terrenal, sino era un reino espiritual, más allá de todo lo que el hombre puede dar. Bien, hace una comparación de distintos líderes y distintos patriarcas de la fe cristiana y compara a Jesús sobre todos ellos y hace notar en gran manera la superioridad de Jesús en todo lo que habían establecido estos líderes. Vamos, por ejemplo, en la parte A, que dice que habla sobre Cristo superior a Adán. Bien, recordemos que Adán recibió, ¿verdad? Citando el Salmo número 8, que hablando del hombre, dice, coronaste de gloria y de honra, ¿verdad? Y le hiciste enseñorear sobre las obras de sus manos y pusiste honor y autoridad en él. Pero ¿qué pasó con esto? Adán cayó de la gracia de Dios por desobediencia, ¿no? Porque desobedeció a Dios. Y esto conllevó a que el pecado entrara en la humanidad a través de este hombre. Pasó de ser de un rey a un esclavo, perdió su dominio terrenal y se volvió un esclavo porque obedeció en adelante a Satanás, ¿no? Conoció el mal y esto hizo que el hombre cayera en pecado y ese pecado lo heredó la humanidad. El vínculo que había entre Dios y el hombre se rompió. La conexión que había directa entre Dios y el hombre tuvo una ruptura y entonces ya espiritualmente el hombre no tenía ese contacto con el Creador como lo tenía antes. Ahora bien, por Adán vino el pecado del mundo, pero por Jesús vino la expiación de esos pecados y por ende por Jesús se salvó la humanidad, se recuperó la herencia que se había perdido. Dice la Biblia, fue hecho un poco menor que los ángeles en cuerpo humano para poder morir por nuestros pecados. Fue coronado de espinas en la tierra, mas ahora está en gloria y honra en el cielo y está coronado de gloria y honra en el cielo, ¿verdad? Dice las Escrituras, ¿verdad?, que convenía que fuese así, porque es el precio a pagar por nuestro pecado, ¿verdad? Ninguno de nosotros pagó por sus pecados excepto Jesús. Por un hombre entró, ¿verdad?, el pecado al mundo y esclavizó a la humanidad, pero por Cristo Jesús, ¿verdad?, fue liberado el hombre hacia una vida eterna y fue liberado de ese pecado. Bien. Luego dice aquí que para Dios solo existen dos familias, la de Adán y los nacidos de nuevo en Cristo. Los unos son constituidos pecadores y están bajo el juicio de Dios. Los otros han sido declarados justificados por la sangre del Cordero. Es decir, que en cuanto a Adán, Cristo es muy superior porque nos ofrece, ¿verdad?, un camino a la salvación y un
una estadía en la eternidad al lado del Señor, ¿verdad? Libre del pecado, ¿verdad? Luego nos habla aquí de que Cristo es superior a Moisés. Que Moisés fue fiel como siervo, fue un líder de alta estima en el pueblo de Israel, un libertador del pueblo en Egipto, fue el legislador y un ejemplo de fe y de conducta, aunque Moisés en cierto momento desobedeció a Dios, ¿verdad? Allá en el desierto, cuando Dios dijo que golpeara la roca, él simplemente descargó su furia, ¿verdad? Y su frustración, golpeando varias veces la roca. Y esto hizo que Dios, ¿verdad? Se molestara con él, y esta fue la causa para que Moisés no entrara a la tierra prometida, ¿verdad? Por su desobediencia. Fue un siervo como Moisés, fue un siervo fiel en la casa de Moisés. Tuvo una vida aquí en la tierra. Sin embargo, Jesús obedeció a Dios en todo. Fue fiel como dueño y señor de la casa. Y Cristo es eterno. Moisés murió, pero Cristo es eterno. Entonces vemos también la superioridad de Cristo Jesús en cuanto a Moisés. Aquí hay algo que debemos de mencionar, y es que dice que la mente es como una brújula moviéndose a través de un mundo de magnetos. Hagamos que Jesús sea nuestro norte para poder llegar al puerto seguro. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús. Dice aquí que esta palabra la usaban los astrónomos cuando estaban contemplando el firmamento en busca de nuevas estrellas. Considerar. Considerar va mucho más allá, ¿verdad? De simplemente escuchar o tal vez poner atención. Considerar es simplemente verificar los pros y los contras, es un análisis mucho más profundo, contemplar con una absoluta atención. Y para crecer espiritualmente debemos fijar nuestra mente en la persona y obra de Jesús. Es triste que muchos jóvenes pierdan la confianza y el fervor cristiano al entrar a la universidad. El dejarse arrastrar por las teorías materialistas de maestros que no tienen ningún temor de Dios. Hemos sido, y lo digo por experiencia propia, ¿verdad?, muchas veces objetos de burlas y de comentarios, ¿verdad?, en cuanto a nuestras creencias, porque tal vez nos consideren que somos un poco ingenuos creyendo a la palabra de Dios, porque no se acomoda a los pensamientos y a las expectativas del mundo en que vivimos. Muchas veces notamos que le es tan difícil a las personas creer las cosas por fe, y notamos una ausencia absoluta en muchas ocasiones de fe en la humanidad. En estos momentos en que estamos pasando por tantas cosas tan fuertes, que a muchas personas les causan traumas y nos afecta en la vida personal, en las relaciones interpersonales con los demás. Notamos que hay una frialdad de la humanidad en cuanto a creer las cosas de Dios, en cuanto a creer las promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero nosotros, los que hemos experimentado ese amor de Dios, los que hemos experimentado esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, los que hemos experimentado, ¿verdad?, un aliciente, una paz interior, sabemos que nuestra mirada no puede estar vista en las cosas terrenales. A veces observamos a muchas personas que luego que obtienen un trabajo
por las relaciones interpersonales en el trabajo o por los deberes en el trabajo, muchas veces se van poniendo a un lado las creencias que nosotros tenemos y muchas veces sucumben ante las presiones de los compañeros o del mismo trabajo, ¿verdad? A las creencias que hemos tenido y a las cosas que nos han hecho fuertes, ¿verdad? Como personas, como individuos, ¿verdad? A la fortaleza que tenemos espiritualmente, y este mundo espiritual va desapareciendo. Muchos jóvenes vemos, ¿verdad?, que se van, como decimos en el argot cristiano, enfriando un poco. Por eso es tan importante la oración, ¿verdad? Por eso es tan importante uno meditar en el Señor a cada momento, porque esta lucha, esta pelea que tenemos no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Dice la Biblia. Es contra huestes infernales de las tinieblas, es con los planes del enemigo, que utiliza todos los medios que tiene a su alcance, ¿verdad? Para hacer un lavado de cerebro o cambiar la mente de nosotros. Todo por los deseos de nuestra carne, todo por las cosas que nos gustan, que vemos, como leíamos en las lecciones pasadas, ¿verdad? Que todas estas cosas, todos estos males vienen precisamente por los celos, las contiendas, por las luchas que nosotros tenemos de querer alimentar, ¿verdad? Todas las cosas materiales que nos exige la carne. Por eso es que es importante que nosotros meditemos y recapacitemos. A veces le puede pasar a un joven, le puede pasar a una persona mayor, perdemos el norte que nos ha dado Dios, perdemos, ¿verdad?, esa ruta que Dios nos trazó. Cuando miramos atrás, vemos que no estamos en el mismo camino en que estábamos y hemos perdido mucho, y tenemos que recapacitar, considerar nuestros caminos, considerar, ¿verdad?, hasta dónde nos hemos deslizado del camino real. No estamos exentos de eso, hermano. No importa la posición que tú tengas, la estrata social, no importa todo las cosas positivas que pueda haber el mundo en ti. Realmente lo que importa es cuán fijo tú tienes a Dios en tus metas, en tu futuro, en tu caminar, cuán presente está Dios, porque de eso depende que nosotros estemos en el camino correcto, y de eso depende que nosotros podamos, ¿verdad?, alcanzar un día lo que tanto el apóstol decía, ¿verdad? No ha alcanzado la perfección, no ha alcanzado, ¿verdad? Todavía este camino es largo y me falta, pero tengo fe en ti, Señor, de que la obra que tú comenzaste la termines. Y a veces es lamentable, es triste cuando vemos, ¿verdad?, que muchas veces se va perdiendo, ¿verdad?, el norte de nuestra vida, y cuando miramos alrededor notamos que no estamos en el mismo lugar donde estábamos hace quizás un año atrás. Por eso es tan importante todos los días nosotros recapacitar, todos los días nosotros buscar la presencia del Señor, dejarnos llevar por el Espíritu Santo que nos ama, ¿verdad? Y atesorar todas estas cosas que Dios nos ha dado, hermano, querido hermano y amigo. Es triste, el otro día estaba oyendo a un pastor, ¿verdad?, muy triste, hizo unos comentarios en las redes de que fue perseguido, que era perseguido por muchas personas que hablaban, a veces hasta por mismos cristianos, que comentaban y traían a colación todas las cosas negativas que miraban en otro pastor, y a veces juzgan en general a la iglesia. Y sabemos que no todos somos perfectos, ¿verdad?, y suceden cosas, pero por eso es tan importante poner la vista en Jesús, porque en la historia de la humanidad, en la historia de Israel, en primer lugar, nadie nunca cumplió la ley y nunca nadie ha sido perfecto, ¿verdad? Hemos visto
personas que se atribuyen con arrogancia el no fallarle a Dios, pero mire, hermano, todos le fallamos a Dios. Por eso es que vino Jesús. Por eso es que Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Para que la salvación es por medio de fe, de la obra que Él hizo, no por nuestros propios actos y no por nuestra propia condición, sino por la fe que tenemos en el Señor, porque le fallamos. Hemos sido apartados, hemos sido liberados del pecado, pero aún así le seguimos fallando al Señor, porque toda desobediencia es pecado. Entonces, volviendo aquí a la lección, estos líderes, Moisés en un momento dado también le falló al Señor. Tuvo sus consecuencias, pues no pudo ver la tierra prometida, ¿verdad? Sin embargo, Moisés no se echó a un lado y Moisés no claudicó. Es la exhortación que yo te hago, querido hermano y amigo. No creas que el hecho de tú estar escuchando esta palabra significa que Dios todavía nos ama, que Dios todavía tiene misericordia de nosotros y que todavía Dios nos está dando la mano. Todavía Dios nos quiere rescatar, nos escogió, somos su pueblo. Y sobre todas las cosas la mirada tiene que estar puesta en Él. Las personas fallan, nuestras amistades fallan, nuestros amigos fallan, compañeros de trabajo fallan, compañeros estudiantes te fallan, pero Jesús no nos ha fallado. Jesús no falla nunca. Jesús está ahí para darnos fortaleza, la fortaleza que nosotros necesitamos para vencer. Bien, también aquí nos habla de que Jesús es superior a Josué. Josué fue el que entró con el pueblo a la tierra de Canaán. Y aquí hacen una pregunta bien importante: ¿por qué tantos cristianos viven alterados, malhumorados, tomando medicamentos para sus nervios, sin gozo ni paz en su vida? Recordemos que esta entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida significaba, ¿verdad?, el fin de la persecución, significaba un lugar donde podían descansar, donde podían tener paz, donde podían tener todo lo que necesitaban para seguir adelante en sus vidas. Sin embargo, muchos de ellos desobedecieron, muchos de ellos, ¿verdad? Para la mayoría nunca experimentaron el reposo porque no permanecieron fieles al Señor. Entonces hay una condición para experimentar la paz y el gozo del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es esa condición? Bueno, tenemos que permanecer fieles al Señor. Para poder recibir estas bendiciones nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad?, en la que hemos creído, en la promesa del Señor, y serle fieles. Ahora el escritor de los Hebreos nos advierte sobre el peligro de repetir el fracaso de Israel, porque entrar a la tierra prometida no es otra cosa que nosotros también entrar al reposo del Señor, entrar, ¿verdad?, a la nueva vida que Dios nos ha dado. No significa que no va a haber problemas, no significa, ¿verdad?, que no vamos a tener alguna persecución o que todo va a ser, ¿verdad?, miel sobre hojuelas, como dice el refrán, pero significa que en medio de todos esos problemas vamos a tener paz. Esa paz nos la da el Señor, esa paz, ¿verdad?, es algo que ya Cristo la peleó por nosotros, es un reposo espiritual, es una bendición completa, es esa paz que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la prueba, te la da el Señor porque confiamos en el Señor. Esa paz no la puede dar la fatiga del pecado, porque el pecado lo que nos da es fatiga, el pecado lo que nos da es descontento, desconsuelo, porque ponemos la mirada en cosas que son terrenales, ponemos la mirada en cosas que son pasajeras. Pues de esa manera nunca vamos a obtener la paz. Ustedes, mis queridos hermanos, que son jóvenes todavía, que tienen una vida por delante, tienen que seguir luchando y Dios los está capacitando y Dios los está preparando para todas estas cosas que van a venir. Mira, yo estaba oyendo las noticias de
de Texas y de Luisiana, ¿verdad? Y dentro de ese sector también hay personas que son cristianos. Pero estaba oyendo a los líderes, al alcalde de la ciudad, que estaba hablando sobre el huracán que se les acercaba, pero noté que en la presentación que él hacía pública, estaba hablando cosas como ingenuamente, como que no tenía una experiencia, ¿verdad? Como la hemos tenido nosotros de los huracanes, ya sabemos, antes de que nos lo digan en la prensa, ya sabemos que tenemos que tener agua, que tenemos que tener comida enlatada, porque hermano, Dios nos provee, pero nosotros también tenemos que tener sabiduría y nos la da el Señor, ¿verdad? Y prudencia. No podemos nosotros quedarnos, ¿verdad? Porque Dios siempre apercibe a su pueblo. Y de la misma manera que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Hizo unos preparativos para salir. En la misma manera, Dios a nosotros también nos da la capacidad de poder usar la prudencia y de apercibirnos. No es pecado, no es falta de fe, es simplemente prudencia, nos la da el Señor. Pero yo veía a estos líderes que le estaban hablando al pueblo y le decían, no, porque mañana vamos a volver, tan pronto pase esto, como si fuese un simple aguacero, un huracán categoría 4 en una superficie que es plana, que no tiene montaña, pues las vistas que se han dado arrasó, ¿verdad? Y quizás los planes que ellos tenían de regresar miren, muchos ya no tienen ni casa allí, no tienen dónde volver porque la perdieron completa, las calles están hechas un desastre. Y esa ingenuidad que ellos tenían, a veces se me parece a mí, ¿verdad? Al pueblo que no conoce a Dios, lo inmaduro que es en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque no percibe, ¿verdad? Las cosas, lo que Dios nos ofrece, Dios tiene para nosotros un tesoro, Dios tiene para nosotros una cuenta abierta en el banco. Pero si nosotros no vamos por ella, si nosotros no la reclamamos, nunca la tendremos. Si nosotros no reclamamos esas bendiciones de Dios, si nosotros nos creemos en las promesas de Dios, viviremos desesperados, viviremos en un manojo de nervios porque carecemos de esta paz que Dios nos da. Y esa es una de las bendiciones que tenemos con respecto, ¿verdad?, al Evangelio, haber conocido al Señor, es que no somos la misma persona. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores, nosotros estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Eres luz en la escuela, eres luz en medio de tu comunidad, eres luz en el barrio. Tenemos que dar ese testimonio, ¿verdad? Porque amamos la obra, amamos al Señor y tenemos una nueva vida y somos una nueva criatura. Pues entonces, eso que tú haces es lo que la gente va a mirar. Tal vez las personas no escuchen tanto ahora como antes, aunque siempre hay personas que tienen necesidad de que se les lleve la palabra, claro que sí. Pero muchas veces tenemos gente allá afuera que lo que hace es mirándonos a ver qué nosotros hacemos para decirnos, y eso que es cristiano. Entonces, por amor al Señor, por amor al Evangelio, nosotros tenemos que tener una actitud, ¿verdad?, de disciplina, de cordura, ¿verdad? Que todo el tiempo pongamos el nombre de Jesús en alto, que todo el tiempo que acordemos a las personas que hay un Dios que existe, que hay un Dios, ¿verdad?, que rige nuestras vidas, que nos ha dado una nueva naturaleza y que nosotros como cristianos, ¿verdad?, seremos la luz del mundo. Eso es lo que la palabra dice, eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Y lo que Dios nos dijo, que seamos luz en medio de las tinieblas. Esta paz que nosotros tenemos, yo la he visto muchas veces en personas que han sido perjudicadas en distintos desastres, ¿verdad? Y ellos, pues, hablando, le llevan paz a las mismas personas que los entrevistan, que dicen, pero ¿cómo es posible que este hombre ha perdido todo y tiene esa actitud? Bueno, porque nosotros sabemos que las cosas materiales Dios nos las ha provisto, pero de la misma forma Dios si lo hizo con Job. Job perdió todo y luego le dio, por la fidelidad de Job, luego le dio todo doble. Entonces, las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad?, sirven de ejemplo también a la humanidad, esta humanidad incrédula en estos días que tiene el corazón tan endurecido por todo lo que está pasando, ¿verdad? La gente ha dejado de confiar en los gobiernos, ha dejado de confiar en las instituciones a veces gubernamentales. No estoy diciendo que todas sean malas, pero fallan. El único que no nos falla es Dios, el único que no nos falla es Jesús.
y siempre está ahí para nosotros. Mira, aquí hay un comentario que es bien interesante. Fíjate, dice aquí que Adán, Moisés y Josué, que también son personajes importantes en la historia de la humanidad, pero nos dice, ¿en qué sentido Cristo es superior a Adán? Bueno, dice que Cristo recuperó lo que Adán perdió. Él fue creado en una posición de poder y autoridad, refiriéndose a Adán, pero el pecado entró y lo privó de su dominio terrenal. Cesó de ser él el rey y se convirtió en un esclavo. ¿Esclavo de qué? Pues esclavo del pecado, ¿verdad? Por lo que toda desobediencia es una transgresión y toda desobediencia es pecado. Y luego que el pecado te tiene, no te quiere soltar. Bueno, Cristo, por medio de su muerte y resurrección, deshizo toda la ruina que Adán causó. Bueno, por su muerte y su resurrección, porque hay muchos líderes por ahí. Mira, por ahí está Mahoma, está Buda, está Confucio, y hay otros muchos líderes, pero no han resucitado. Y tampoco ninguno de ellos dio su vida por nosotros, como lo hizo Jesús, sin tener mancha ni pecado, ¿verdad? Quiere decir que el líder como este, no, como dicen por ahí, no se le para al lado. Dice aquí que cesó de ser el rey y se convirtió en esclavo, refiriéndose a Adán. Pero Cristo, por medio de su muerte y resurrección, deshizo toda la ruina que Adán causó, porque Adán causó mucho daño, ¿verdad? Toda la humanidad, heredamos el pecado por él. Demostrar además la superioridad de Cristo sobre Moisés equivaldría a probar la superioridad de la fe cristiana sobre el judaísmo. Moisés fue un profeta de la ley, ¿verdad? Moisés, a través de Moisés, ¿verdad? Vino la ley. Cristo es el apóstol de la gracia. Cristo nos libertó. Ninguno de ellos pudo cumplir la ley, ¿verdad? Pues entonces estaban todos condenados porque no pudieron cumplir la ley. Sin embargo, Cristo fue, ¿verdad? El que con su muerte y resurrección nos libró de ese pecado. Cristo es el apóstol de la gracia. Moisés era solo un siervo en la familia de Dios. Cristo fue su fundador y creador. Moisés ministró a un pueblo terrenal. Cristo ministra a un pueblo espiritual, que somos, ¿verdad?, los lavados por la sangre de Jesús, la iglesia. Moisés murió, pero Cristo es eterno y vive para siempre. Respecto a Josué, el pensamiento del autor de Hebreos, que es el descanso que proveyó Josué, fue temporal, incompleto, y al final lo perdieron porque fue, ¿verdad?, entrar a la tierra prometida de Canaán, pero ellos siguieron desobedeciendo. Es que el ser humano necesita, ¿verdad?, una nueva naturaleza, necesita nuevos nacimientos para poder, ¿verdad?, darle parte al Espíritu Santo en nuestras vidas, de que Él nos corrige, Él nos ayuda, ¿verdad?, a seguir hacia adelante. Él nos hace una nueva criatura, pero es de adentro hacia afuera, ¿no? Es de lo que sentimos hacia afuera. Es una naturaleza nueva en la cual el pecado quiere volver a reclamar lo que era de él, pero ya no puede, porque lo que está en nosotros es más fuerte que el pecado, ¿verdad? Ahora, respecto a Josué, dice, el pensamiento del autor de Hebreos es que el descanso que proveyó Josué fue temporal, incompleto y final. Y al final lo perdieron. En cambio, el descanso que se ofrece por medio de Jesucristo, que es lo que estamos hablando, es superior en todo el sentido al de los israelitas. Por lo tanto, no podemos ser negligentes como ellos, ¿verdad? Conociendo lo que nosotros conocemos, pues, de la verdad, ¿verdad? Pues no podemos menospreciar esto que hemos adquirido, ¿verdad?, por parte de Dios. Por tanto, no podemos ser negligentes como ellos, imitando su desobediencia y consecuentemente el castigo, porque toda desobediencia conlleva un castigo, como Israel tuvo su castigo, ¿verdad?, por la desobediencia y por no obedecer. Ahora, pongamos los ojos en Jesús, quien no solo es el modelo, sino también el incentivo para la victoria en la carrera, porque esto es lo bueno de este evangelio, ¿verdad? Que además de que nos ha presentado una nueva manera de vivir, un horizonte nuevo, una nueva, ¿verdad?, razón para nosotros, ¿verdad?, seguir a Jesús.
es la victoria en la carrera, es la vida eterna, es lo que se nos ha prometido, ¿verdad? De por sí, el vivir en el Evangelio, la paz que nos trae y lo que hay en nuestro horizonte que dista tanto de lo que nosotros éramos. No es que no le fallemos, hermanos, pero para eso está la palabra, para corregirnos, para eso están los pastores, ¿verdad? Para que sean nuestros guías, porque si no, no hubiese habido pastores y nos dejaban que todo el mundo, pero no, la preocupación de él va más allá de darte esta nueva naturaleza, ¿verdad?, que está en nosotros, sino que además también nos dio el Espíritu Santo, están los pastores. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene cuidado de su pueblo, está pendiente de su pueblo, pero solamente lo podemos ver, hermano, por medio de la fe, de tener la mirada puesta en Jesús. Cuando comenzamos a ver errores en la iglesia, cuando comenzamos a ver errores aquí y allá, en todo lo que se hace, pues muchas veces tenemos que preguntarnos si estamos en el camino correcto, si estamos, ¿verdad? Porque nosotros, Dios no descuida a su pueblo. Pudiera parecer que Dios, que están sucediendo cosas porque Dios no está, pero Dios está pendiente de su pueblo, hermano, y nada ocurre en Jesús. En los que estamos en el camino del Señor, en su pueblo, nada ocurre por casualidad, todo tiene una razón de ser. Y Dios siempre tiene control de su pueblo, Dios no lo ha perdido, ¿verdad? Aunque parezca que a veces las cosas no funcionan, no están funcionando, pero Dios tiene control. Y las cosas pasan en la misma manera en que le duele a uno quizás un dedo, ¿verdad? O tiene una dolencia interna, pues nos está avisando, ¿verdad? Al cerebro nos está mandando señal de que algo no está bien en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Pues vamos a los doctores. ¿Qué hacemos cuando vemos que algo no está bien? Vamos donde el Señor, oramos con fe y le pedimos. Y esta obra no es de nosotros, esta obra es del Señor. El Señor es quien vigila, el Señor es quien a última hora, ¿verdad?, es el que dice lo que hay que hacer y es el que aprueba o desaprueba. Y nosotros tenemos que, la vista de nosotros tiene que estar puesta en Dios, tiene que estar puesta en Jesús, en el Espíritu Santo, para que Él haga lo que tenga que hacer, incluyendo desde nuestra vida hacia los demás, porque a veces el problema no está allá, a veces el problema está en nosotros, ¿verdad? Y en la misma forma en que nosotros le pedimos ¿verdad?, por cada cosa que sucede, o por cada contrariedad, o por la pandemia, o por esto, lo otro, los huracanes, pero también a veces hay huracanes internos dentro de nosotros, hermano. Joven que me escucha, a veces hay huracanes dentro de ustedes mismos, a veces hay persecuciones dentro de ustedes mismos, pero Dios está ahí y lo que quiere es que le preguntemos. El doctor está ahí, pero si nosotros no vamos donde Él, para cuando nos duele una uña o nos duele lo que sea, el doctor no puede hacer nada. Dios está ahí, pero si nosotros no se lo pedimos, ¿cómo Dios va a poder actuar? Tenemos que pedírselo. Dios es un caballero, no va a intervenir a menos que tú se lo pidas. Dios hace como Él quiere y hay sus excepciones, pero realmente nosotros también tenemos este templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios también cuida de nosotros en forma material. Y sabemos que un día nosotros tenemos que partir de este mundo, ¿verdad? Porque no somos eternos, pero espiritualmente nosotros nos renovamos cada día. Cada día tenemos que renovarnos espiritualmente. No importa la guerra que hubo hoy, no importa cuán fuerte te dio el enemigo hoy, pero nos renovamos todos los días en el amor de Jesús, hermano. Es importante eso, es importante que cada día, si tenemos que nacer nuevamente, si cada día Dios tiene que romper este vaso, tiene que romperlo y hacerlo de nuevo. Porque, ¿verdad?, es la persistencia de nosotros lo que hace que Dios nos mire, lo que hace que Dios actúe, ¿verdad? La fidelidad de nosotros para Dios es algo hermoso, es algo que lo conmueve. Así que, mi querido hermano y amigo, vamos a seguir hacia adelante. Vamos, ¿verdad?, a mirar a Jesús. Jesús es el mayor ejemplo, es superior a todos estos líderes del pasado. Jesús es el que nos ha dado nueva vida. Así que
Dios te bendiga, Dios te guarde y oramos. Padre Santo y bueno, gracias Señor, porque has hablado a mi vida primeramente y has hablado a mis hermanos. Tanto que los amo, Señor. Padre, bendice a cada uno de ellos. Fortalece nuestra fe cada día, Dios amado. Padre, que seamos luz en medio de las tinieblas, Dios. Cada joven, ayúdalo, Señor. Estos tiempos no son fáciles, son cosas nuevas que estamos aprendiendo cada día, Dios amado. Este camino se hace fuerte, Señor. Solo los valientes lo arrebatan. Y tú nos has hecho a nosotros valientes, Dios. Padre Santo, gracias, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo amado, Jesús. Amén.